Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, al invierno le costó irse, pero al verano no le cuesta nada venir antes de tiempo, ¿verdad? Un domingo caluroso, días coloridos, lapachos floridos, Santa Rita también, ambiente primaveral, realmente ambiente primaveral, es decir, lo que nos rodea tiene color, tiene luz, tiene alegría. Uno sale y ve los árboles floreciendo, las plantas floreciendo, hasta el pasto está floreciendo, ¿verdad? A pesar de la sequía, ¿verdad? Pero eso es lo que nos rodea, porque lo que está dentro de nosotros, hoy estamos viviendo con angustias, con preocupaciones, con inquietudes, y con una pregunta que les será familiar. ¿Por qué Dios no actúa de inmediato? ¿Por qué Dios retarda? Ese es el pensamiento que está en el corazón de la gente. Como que Dios está escuchándonos, pero no está dando respuestas, ¿verdad? Eh, yo voy a decirlo desde mi óptica y desde la óptica de las Escrituras, que si Dios hubiera actuado de inmediato, yo no hubiera estado hablándoles aquí como les estoy hablando. Porque si Dios hubiera actuado de inmediato, no me hubiera perdonado, yo hubiera estado borrado del mapa. Y sin embargo, en su inmensa misericordia y su gran paciencia, me dio un tiempo para que yo recapacitara, me arrepintiera de los caminos que estaba transitando y le soy agradecido por eso. Y si ustedes se preguntan por qué Dios no actúa de inmediato, deberían primero preguntarse si Dios actuara de inmediato, yo estoy en condiciones de que la actuación de Dios sea bendita para mí o yo estoy en falta con Él. Probablemente una gran mayoría dirá, yo estoy en falta. Si Dios actuara de inmediato, yo no tendría tiempo de estar a cuentas con Él. Entonces, para empezar, digamos que en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, está prometido que a pesar de que a nosotros nos parece que Dios está actuando lentamente, nadie va a escapar de su justicia porque es lo más justo que podamos nosotros entender y conocer alguna vez. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Nahum 1:3. Es decir, no tendrá por inocente al culpable. Nosotros tenemos que saber que la justicia de Dios se va a manifestar. ¿Y de qué injusticias estamos hablando? ¿Qué tipo de maldades son las que van a ser castigadas y que Dios no... Y bueno, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo este tipo de gente va a caer bajo la justicia de Dios. Y Dios actúa a su tiempo, que no es el nuestro realmente, ¿verdad? Quiero, porque nosotros en estos tiempos en que hay personas secuestradas, amenazadas, y se utiliza la vida de una persona como un instrumento de manipulación, de presión, es un hecho inhumano lo que estamos viendo, lo que estamos conociendo hoy, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasan estas cosas? Quiero decir lo que Jesús dispuso en su momento, teniendo todo el poder para que lo defendieran, ¿verdad? Pero antes de llegar a Jesús, quiero irme a Deuteronomio.
para que tengamos presentes cuáles son las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, para las naciones, para nuestras familias, para cada uno de nosotros, si es que transitamos el camino en obediencia a sus mandatos. Y para eso tenemos que ir a Deuteronomio 28, ¿verdad? Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si nosotros nos amoldamos a sus propósitos, ¿verdad? Y vendrán sobre ti estas bendiciones, todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Donde vos estés, vas a tener la bendición. Va a haber ángeles custodiándote a vos, ¿verdad? Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Vas a tener bendiciones sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu rebaño, sobre tu ganadería, sobre tu agricultura. Hay comunidades muy bendecidas en nuestro país, comunidades que se guían según la palabra de Dios, ¿verdad? No es necesario que yo les diga cuáles comunidades, ¿verdad? Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Es decir, tus compras del supermercado, tus cacerolas, tus pailas, tus sartenes serán benditas. No habrá días en que digas: ¿qué pongo en la cacerola? Tu olla va a tener contenido. Eso está diciendo. No va a faltar, va a haber abundancia. No vas a pasar hambre. Bendito serás tú entrar y tú salir. Cuando salgas de tu casa, Dios te va a proteger hasta que vuelvas a ella. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino te saldrán y por 7 caminos huirán delante de ti. Qué manera de decir que van a huir en desbandada. Por un camino en el tapepo y te van a agarrar. Y en vez de secuestrarte, van a huir en desbandada. Por 7 caminos. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Él te da. Es decir, Dios nos dio esta tierra y aquí nos bendice, acá en nuestro país nos bendice. Te confirmará Dios por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Dios es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Dios sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que juró dar a tus padres. Estamos viendo las tremendas bendiciones que están prometidas por alguien que promete y cumple. No como los políticos de hoy que prometen y no cumplen, que no cumplen. Dios promete y cumple. Y entonces decimos nosotros: ¿y por qué no me cumple a mí todas estas promesas? Porque la precondición para que estas promesas se cumplan es que si nosotros guardamos y ponemos por obra sus propósitos sobre nosotros. Nosotros queremos que Dios actúe, pero hay una condición. Entonces la pregunta es: ¿nosotros estamos cumpliendo las condiciones? Por eso es que permanentemente las prédicas que hoy abundan en las redes sociales, felizmente, nos indican que debemos caminar en obediencia. Nosotros queremos que las bendiciones lluevan sobre nosotros
viviendo en desobediencia. Pero hay una condición que se nos fue puesta. Nosotros estamos en oración contra los malos, los malignos, los que traen maldiciones, los que nos amenazan, los que nos secuestran. Estamos en oración por ellos. Dios en el Antiguo Testamento probablemente actuaba más rápido porque regía la ley, estaban bajo la ley. Hoy nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, como que Jesús mismo nos dice, yo no vine a condenar al mundo, sino que a salvarlo. Jesús no vino a condenar, sino que a salvar, y pagó todas nuestras culpas en la cruz para que todos podamos ser salvos. Y Dios está esperando que cada uno de nosotros recapacitemos y en vez de actuar y que su justicia se manifieste, está esperando que nosotros retornemos al camino de la obediencia como el hijo pródigo. Hoy estamos alejados de la protección de Dios, de los caminos de Dios. Estamos transitando fuera de los caminos de Dios. Y Él está esperando que nosotros volvamos porque quiere que todos nosotros tengamos salvación. Pero quiero ir ahora al pasaje en el que Jesús es detenido para su crucifixión. Porque aquí se nos va a revelar algún tema que está oculto y que tenemos que traerlo a la luz, ¿verdad? Esto está en el capítulo 26 del libro de Mateo. Dice, todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Los sacerdotes van a detener a Jesús. Esto hay que entender qué significa, ¿verdad? Son los religiosos los que se molestaron con la venida de Jesús. Imagínense. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles, al que yo bese, ese es, arréstenlo. Así que acercándose a Jesús dijo, buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le contestó, amigo, adelante con tus planes. Jesús sabía perfectamente lo que iba a pasar. Entonces, los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. En eso, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Y Jesús le dijo, guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada, también a espada morirán. Tomen nota de esto. El que a hierro mata, a hierro muere. Todos los que pelean con la espada, también a espada morirán. Importante tener en cuenta esto. Lo que va a pasar con los que nos secuestran, los que nos detienen, los que nos hacen daño. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre y Él me mandaría ahora mismo más de 2 ejércitos de ángeles? Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirán las escrituras que dicen que debe suceder así? Jesús tiene el poder de evitar su muerte en la cruz, pero Él vino a cumplir un propósito, a pagar como Cordero de Dios, pagar con su sangre nuestros pecados y clavarlos en la cruz, nuestras maldades, incluso las maldades de la gente del EPP. Es importante que tomemos en consideración esto que estoy leyendo, ¿verdad? Enseguida Jesús preguntó a la gente, ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme? Como si yo fuera un bandido. Se dirige a los que vinieron a detenerlo, ¿verdad? Con autoridad y con poder le está diciendo, ¿verdad? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron. ¿Qué les está diciendo? Que es gente que compartió las enseñanzas de Jesús en el templo los que van a arrestarlo, los que van a secuestrarlo. Le están secuestrando a Jesús
personas que compartieron con él en el templo. Y pongo énfasis en esto que estoy diciendo porque me estoy refiriendo al EPP. Y la Escritura dice esto. Reitero la lectura. ¿Por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme, como si yo fuera un bandido? No es Jesús el arrestado, es el ex vicepresidente Denis. Vamos a poner esto así. Vamos a analizar el caso de Denis. Vienen a arrestarlo como si fuera un bandido, sin ser un bandido, ¿verdad? Aquí Jesús dice, imagínense lo que está diciendo. Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras. Los del EPP estuvieron en el templo escuchando a Jesús sus enseñanzas. Los miembros del EPP, los cabecillas del EPP, en un principio fueron religiosos. Salieron del templo para empuñar las armas. Imagínense lo que Jesús está diciendo aquí. Entonces la pregunta es, ¿por qué gente del EPP que salió del templo y escuchó la palabra de Dios y escuchó las enseñanzas de Jesús y leyó el catecismo católico y escuchó el mensaje de Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo, se volvieron Judas para traicionar, secuestrar? Porque quienes secuestraron a Jesús para llevarlo a la cruz eran religiosos. Los que hoy nos secuestran fueron religiosos. Yo no soy nadie para condenar, pero si yo fuera católico, yo me evaluaría y diría, ¿dónde estuvo el error? Porque el catolicismo tiene que sentirse evaluado y tiene que sentirse comprometido con qué enseñó a la gente para que salieran secuestradores que recurren a una herramienta inhumana, cruel, vil, cobarde para secuestrar y pedir dinero por rescate, ¿verdad? ¿Qué pasó allí? Ese es un tema que yo, que vengo de la Iglesia Católica, y a mí me cuestionan, me dicen, por ejemplo, hermanos separados, volvé a nosotros. Y yo estaba separado de Dios, yo estaba separado de Jesús. A mí nunca me hablaron de Jesús como cuando yo vine a convertirme en un cristiano bíblico y tener como autoridad la palabra de Dios, el verbo. La palabra de Dios, el verbo. Entender qué es lo que Dios desea de nosotros, qué espera de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar en oración para que los del EPP, que salieron del templo y se guarecieron en el bosque, guiados por espíritus demoníacos, espíritus engañadores, vuelvan a escuchar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que orar para que eso ocurra. Muchos están lanzando maldiciones contra ellos, pero nosotros tenemos que escuchar a Jesús, que dijo, yo no vine a condenar al mundo, vine a salvarlo. Y está escrito en la palabra de Dios que donde abundó la maldad, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso quiere decir que el perdón de Dios sobreabunda al punto de que cubre todos los más viles, crueles, cobardes pecados y maldades que el hombre es capaz de cometer. En su grandeza, en su magnanimidad, en su grandiosidad, Dios previó que todas las maldades serían cubiertas por la sangre preciosa de Jesús que fue derramada en la cruz. Nosotros tenemos que estar en oración y confiar
en que el Espíritu Santo tiene el poder de convicción de pecado. Y en este tiempo en que estamos orando por la reconciliación de nuestra nación, a pesar de las dificultades, también oramos por los ataques, la confusión, la maldad que existe, ¿verdad? Pero también necesitamos reconciliarnos. Ayer yo hice un artículo, digamos, contra el enfoque absolutamente equivocado, a mi juicio, de ABC Color, que se erigió en portavoz del EPP, digamos, poniendo en el lugar más valioso del diario, el principal titular de tapa, se erigió en portavoz del EPP. 24 horas después, ABC Color nos da una lección de amor, de compasión, de exaltación de lo bueno que estamos haciendo los paraguayos. Y hoy publica un título gratificante y una portada fenomenal que también reconocí que el diario ABC haya tenido la capacidad de dar un giro copernicano en su abordaje y que ojalá, Dios quiera, marque una retoma del diario ABC Color de su sendero de defensa de los valores y principios sobre los cuales se sustenta la sociedad paraguaya. Y que sea un diario prudente, un diario valiente, un diario con fe, que encarna el sentimiento profundo, más profundo, y los anhelos más deseados de la sociedad paraguaya. Que ojalá se produzca eso. Y que no solamente ABC, Última Hora y todos los medios, las radios, la televisión, retornen al camino de la prudencia y de la sabiduría. Tiempos difíciles. No podemos estar peleados unos contra otros. Y termino con esto. Para quienes preguntan por qué Dios no actúa inmediatamente. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos que estar en oración para que eso ocurra. Y que aquellos que están actuando de un modo maligno, en algún momento dado, sean tocados por el Espíritu Santo. Y como el Hijo pródigo, vuelvan a Dios, a su protección, y tengan salvación. Porque el propósito es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que eso ocurra. Que cada uno de nosotros, no solamente el EPP, la maldad no está solamente en el bosque del norte del país. Hay maldad entre nosotros aquí en Asunción, en todo el país, ¿verdad? Recapacitemos qué estamos haciendo. ¿Qué pasos en falso estamos dando? ¿Qué terreno fangoso estamos pisando? Y hagamos este ejercicio de arrepentimiento y volvamos a la senda que Dios prometió bendecir, tal como les leí en Deuteronomio 28. Reflexión de domingo. Domingo caluroso, que las flores que iluminan nuestra ciudad y tal vez el campo también, nos ayuden a ver lo bello que es nuestro país. Y mirando la belleza, encontremos que el amor es el factor que nos une y que nos falta hoy en día. Desarrollar y ejercer amor al prójimo, el amor. Que tengan una tarde de disfrute y que tengan una semana victoriosa. Hasta el siguiente video.